es el alcance, ¿no? El alcance es general a todos los que nos encontramos dentro de las operaciones. Si analizamos o vemos un poco las estadísticas, a finales del 2020 se terminó con 18 mortales declarados hasta la primera semana de diciembre. Y dentro de esos, no solo pues es la parte operativa, no solo es el titular minero, las empresas contratistas especializadas, sino también empresas conexas. Entonces, la importancia del alcance es para todos. O sea, un evento puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, si es que no aplicamos los controles, si no tomamos las medidas correctivas adecuadas en el momento adecuado. Y eso es lo que vamos a ver también en el desarrollo de nuestra sesión, porque ocurren eventos y lo que no es aceptable es que nuevamente tengamos un evento no deseado con las mismas características. Porque si tenemos un evento no deseado con las mismas características, ¿qué quiere decir? Que no hemos gestionado de forma correcta. Y ojo, la gestión es parte de todos. Si bien tienes un área responsable del sistema de gestión de seguridad de salud ocupacional, ¿no? Donde está lo que es la gerencia de seguridad, el área, el médico ocupacional o el área de salud ocupacional, higiene, etcétera. Cada uno de los supervisores son responsables de su propia área y no solo de su integridad y la de sus trabajadores. Cada vez que ocurre un accidente, no olvide reflexionar sobre las posibilidades que tiene de poder sacarle provecho a esa circunstancia. Vemos la parte positiva, ¿no? Siempre hay algo que tenemos que rescatar. Entonces, rescatemos la parte positiva y esa que nos ayude a aplicar controles. Si no se conoce las causas, o sea, si desconocemos las causas, obviamente no está nada claro, ¿no? Y eso es cuando dice, las cosas se manifiestan secretas, oscuras y discutibles. Pero todo se clarifica cuando llegamos a identificar esas causas. Cuando identifiquemos las causas, que eso es lo que vamos a buscar en cualquier evento, entonces tendremos claro el por qué, ¿no? ¿Cómo ocurrió ese evento? ¿Por qué ocurrió ese evento? ¿Y qué hacemos para evitar que ocurra nuevamente? La investigación de accidentes o incidentes es una secuencia, es un proceso que nos permite recopilar, evaluar la evidencia sobre los hechos, sus causas, consecuencias e implementar medidas correctivas o medidas de control para evitar nuevas pérdidas. Y dentro de esto se va a considerar las tareas, ¿no? O sea, cuál es la actividad o tarea que se realizaba en ese momento, cuáles son los materiales que se encuentran también relacionados al evento, el medio ambiente, el personal, la administración, la parte administrativa, la parte de procedimientos, estándares, reglamentos, etcétera, ¿no? Todo esto que esté actualizado, por ejemplo. El accidente es un evento no deseado. Nadie quiere tener un accidente, obviamente. Es un evento no deseado, es inesperado, que genera pérdidas, que puede afectar a las personas, al proceso, al medio ambiente. El incidente también es un evento no deseado, pero en este caso no se sufre lesiones corporales. ¿Ok? Entonces, que quede claro ese concepto de accidente, evento no deseado e inesperado que ocasiona lesiones a las personas, daños materiales, interrupciones en los procesos o daños al medio ambiente. Y el incidente si no hemos tenido lesiones corporales en este caso. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Ese concepto debe quedar claro. Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. O sea, cualquier actividad relacionada a nuestra, ¿no? O sea, cualquier evento relacionado a nuestra actividad, a nuestro trabajo. Puede ser dentro de la unidad, en el desplazamiento, dependiendo de algunos factores, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso que nos dice, aún fuera de lugar y horas en que se realiza bajo órdenes del empleador. Eso es muy importante a tener en cuenta. Bajo órdenes del empleador. Es importante tener claro que debe existir órdenes, debe existir un formato, debe haber una orden escrita,
¿Qué pasa si me dice, mira, si tú estás trabajando en la unidad de B, A, y te vas a ir a la unidad B a hacer un trabajo específico? Ok, entonces, si yo voy a ir a esa unidad B, debo contar, obviamente, con ese respaldo, ¿no? Y tiene que ser esa orden de trabajo escrita. Esa orden de trabajo escrita, donde puede ser un hoja de movimiento, no sé, cómo se maneja internamente, ¿no? Dentro de la unidad. Pero tiene que haber algún documento que me avale que yo estoy yendo a realizar el trabajo en otro punto. El accidente de trabajo es aquel que sobreviene, ¿no? Al trabajador en las horas de trabajo en la ejecución de una tarea. También, dentro de las interrupciones, dentro de las labores, cortes de energía, horas de refrigerio, puede ser incapacitación. Ten en cuenta que la capacitación se da dentro de los horarios de trabajo, con excepción de huelgas y paros. Esas son actividades que no están consideradas dentro de tus actividades, ¿no? El que sobrevenga en las carreteras del titular de actividad minera construidas para realizar trabajos propios dentro de la unidad, traslados internos. El que sobrevenga también por realización de cualquier otro trabajo que puede ser construcción, mantenimiento, reparación. Cualquiera que tenga fines mineros. El que sobrevenga en la relación de estudios, prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, supervisión, capacitación u otras cuyas ejecuciones tienen fines mineros. Nosotros contamos con un seguro complementario para trabajos de alto riesgo, ¿no? Ese seguro complementario nos da dos seguros en realidad, es el de salud y es el de pensión, que se activa cuando se hace el reporte. Por eso tiene que hacerse dentro de las 24 horas para que se pueda activar. Es un seguro, tiene que hacerse dentro de las 24 horas. Para que se considere accidente de trabajo, tiene que reportarse inmediatamente. No es que hoy día, bueno, tuve una pequeña lesión, bueno, mañana lo reporto. Mañana lo reportas, pero ya ese es otro día. ¿Qué te dice la norma? Tienes que reportarlo en forma inmediata para que se considere accidente de trabajo. Entonces, como decía el concepto general, es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Los accidentes generan pérdidas. Todos los accidentes generan pérdidas. Y usamos el modelo del iceberg. El modelo del iceberg es cuando nosotros vemos la parte, digamos, la que está encima, ¿no? Y se puede visualizar, y no se ve en la parte baja, que es el mayor bloque, donde tenemos ese modelo del iceberg. Entonces, la mayor cantidad de pérdidas está relacionada no a costos directos, sino a los costos indirectos. Para esto podemos usar una serie de modelos. Hay muchos modelos que nos permiten establecer los costos directos y los costos indirectos. Entonces, si tenemos costos directos, por ejemplo, los bienes, accidentes, enfermedades profesionales, daños a la propiedad, eso está considerado. Pero costos indirectos, por ejemplo, tenemos interrupción y demora en la producción. Por más simple que sea el evento, ya genera interrupción y demora en la producción. Daños a equipos, herramientas y materias primas. Si el accidente considera un equipo o está involucrado un equipo, ahora ese equipo tiene que ir a mantenimiento, reparación, observación, etc. Entonces ya tenemos una pérdida, una parada de equipo. Baja calidad de los productos cuando hay procesos, pérdida de materiales, igual una secuencia, pérdida de clientes, afecta la imagen, ¿no? Afecta el prestigio de la organización. Aspectos humanos, la motivación afecta física y a veces mentalmente también a la persona. Y más a los compañeros de trabajo. Yo les comento un caso de un accidente que hubo en otra operación minera, donde un trabajador murió electrocutado. Y se hizo un simulacro, ¿no? En relación a esa actividad, posteriormente. Y cuando se hace el simulacro, estaba también esa guardia que era parte del trabajador que había fallecido. Y había uno de los compañeros que no, que se paralizó. Se agarró y dijo, no quería saber más nada, ¿no? Él decía, no, ya esto ya no va más, yo me voy. Cuando se comunica y se reporta que era un simulacro, pero, o sea, no, nadie sabía que
bueno, muy pocos sabían que era un simulacro, ¿no? Pero él pensaba que era un accidente más y que otro de sus compañeros había sufrido un accidente. Entonces él decía, no, esto ya no es para mí, yo me voy. Entonces uno no sabe cómo quedas por dentro, ¿no? Porque te afecta también mentalmente. Y para eso viene, obviamente tenemos áreas, lo que son los psicólogos ocupacionales. El reemplazo del personal. Ese reemplazo del personal también es un costo. ¿Por qué? Porque no solo es un tema de reemplazar al personal, sino van costos de contratación, se tiene que capacitar, preparar al personal. Ese personal no va a entrar al 100% a su puesto de trabajo. Obviamente tiene que adaptarse al nuevo puesto de trabajo. Y todo eso es una producción menos del 100%, entonces ya tienes una pérdida. Salarios pagados por sobretiempo. Pasa si tienes un accidente incapacitante temporal y por ese periodo vas a tener que cubrir esa vacante. Entonces, ese es un costo adicional. Juicios laborales, juicios por accidentes o enfermedades profesionales, conflictos personales, conflictos sociales. No sé si ustedes han visto en las noticias el último de los accidentes mortales que ocurrió en Yauli, una unidad cerca, donde murieron dos trabajadores gaseados, ¿no? Por gaseamiento. Inclusive la comunidad se paró, apoyó la paralización y hubo una serie de reclamos y todo eso, ¿no? ¿Cuántas horas o cuántos días se dejaron de producir? No sabemos, pero ya eso es un costo, ¿no? Se genera y eso, todo eso son pérdidas. Todo eso está relacionado a pérdidas. Conflictos personales, sociales, tiempo de trámites administrativos. Tenemos 10 días para poder entregar el informe si es que es un accidente mortal. Eso también involucra que las personas se dediquen exclusivamente a esa actividad que es generar el informe final de la investigación del evento. Se puede contratar peritos, se necesita muchas veces contratar personas especializadas, ¿no? Y todo eso sigue sumando y sigue sumando a lo que vienen a ser las pérdidas. Entonces, los accidentes generan pérdidas, costos directos y costos indirectos. Los costos indirectos son obviamente mayores que, que a la larga puede llevar al colapso de una operación. ¿Qué pasa si es un impacto al medio ambiente? Impacto negativo al medio ambiente. Ya en impacto negativo al medio ambiente no solo se va a ver, no solo nos vamos a ver afectados nosotros, sino a ver la comunidad y por ende el entorno, y eso va a tener una secuela, ¿no? Que inclusive tenemos organismos, en este caso la OEFA, que es el organismo evaluador fiscalizador ambiental, que puede intervenir. No, va a intervenir si es que es un tema ambiental. Y podemos estar sujetos a sanciones, paralización de componentes, muchas veces paralización de las operaciones, porque a veces somos reincidentes. Obviamente dependerá de la magnitud del daño, ¿no? ¿Qué es un incidente peligroso? De acuerdo a nuestro reglamento, el incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso, y eso es el punto, que tiene mayor potencial. ¿De qué? De causar lesiones o enfermedades graves, que puede generar la invalidez total o permanente y o la muerte de las personas. Entonces, el incidente de alto potencial. Tenemos que diferenciar los incidentes de alto potencial. Esos incidentes peligrosos son los que están, digamos, a un paso, ¿no? A centímetros de que se genere un accidente y por ende existan pérdidas. Estos incidentes peligrosos tienen que reportarse e investigarse sí o sí. Si bien la 024 dice que tienes que investigar todos los incidentes peligrosos y accidentes, tenemos que priorizar, en este caso, los accidentes y los incidentes peligrosos son los que se priorizan. Y se reportan también. Y estos, y siendo realistas, los incidentes peligrosos son los que menos se reportan.
¿no? Inclusive ni siquiera se investigan. Tenemos que tener en cuenta que hay responsabilidades. Y en este caso, la responsabilidad de la supervisión es investigar también estos incidentes peligrosos. Tenemos que entender que si nosotros aplicamos controles cuando es incidente, entonces vamos a evitar que este se genere, este se convierta en una pérdida, ¿no? Se traduzca en una pérdida más adelante. Entonces, la identificación, la investigación tanto de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, tienen a ser un proceso de identificación, recopilación, evaluación, que nos permite justamente saber qué está ocurriendo, qué ocurrió, el por qué y cuáles son las medidas correctivas que vamos a aplicar. Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos. Identificamos que los cuellos de botella, que pueden convertirse en causales de accidentes. Es importante poder identificar justamente todos esos elementos, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros y nos van a dar la luz de qué es lo que ocurrió realmente. No hay un 100%, tengan en cuenta que no vamos a llegar muchas veces al 100% de la veracidad, qué exactamente ha ocurrido, porque puede ser un accidente donde ya no tengamos, donde no tengamos, por ejemplo, personas o testigos, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo testigos? ¿Cómo consigo información? Pues tendré que evaluar el antes, el durante y el después del área, del lugar donde ocurrió el evento. Por eso es que una de las recomendaciones es que no debemos alterar el escenario, ¿no? El escenario donde ocurrió el evento. Porque todo eso es información que nos va a ayudar a dar, a conseguir las causas básicas o identificar las causas básicas. Importante es esto. Cuando nosotros hacemos la investigación, ¿no? Identificamos los factores, elementos, circunstancias, puntos críticos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Las causas de los incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Lo que buscamos son las causas, no se olvide. No buscamos culpables, no se busca, a ver, a quién sacamos, ¿no? No, lo que se busca son las causas, porque tengan en cuenta que si ya ocurrió un evento, bajo esas causas básicas, nosotros tenemos que entender que puede ocurrir otro evento también con esas mismas características. Entonces, lo que vamos a buscar es justamente identificar esas causas y poder aplicar medidas correctivas. La información nos va a ayudar a aplicar acciones o medidas correctivas y a prevenir la ocurrencia de un evento con características similares o la recurrencia de accidentes. Eso es inaceptable. ¿Qué? Que vuelva a ocurrir otro evento con las mismas características. Porque si ocurre otro evento similar, con las mismas características, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hemos gestionado de forma correcta, no hemos hecho una buena investigación, no hemos de repente identificado cuál es la causa, origen o raíz, no hemos aplicado las medidas correctivas, no hemos difundido esas medidas correctivas y no hemos llegado al 100% de personas involucradas. Factores, ¿no? Que debemos tener en cuenta para poder gestionar, pues hablamos de gestión. Tenemos que gestionar para evitar justamente esos eventos. Y otro dato que no se tienen que olvidar es que los incidentes peligrosos y accidentes mortales deben ser notificados por el titular de actividad minera dentro de las 24 horas. No se olviden ese dato. ¿Ok? Los incidentes peligrosos y accidentes mortales deben ser notificados por el titular de la actividad minera dentro de las 24 horas de ocurrido el evento. Igualmente, ¿no? Para que se activen los seguros, ya hemos dicho que es importante que se deben reportar. Ahora, ¿a quién reportamos? Nosotros tenemos dos organismos importantes, que son el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo. Dentro de estos tienen sus organismos adscritos, el OSINERMIN, que es para Energía y Minas, y SUNAFIL para el Ministerio de Trabajo. Y en algunos casos, gobiernos regionales, ¿no?
a un tema de energía eléctrica, entonces tendré que contar con los especialistas del área de mantenimiento eléctrico. Si es un evento relacionado a voladura, pues tendré que contar con los especialistas del área de voladura y así sucesivamente quien esté involucrado. Entonces debe conformar equipos multidisciplinarios, que eso es lo recomendable, para poder obviamente llegar a conseguir la mejor información, ¿no? Involucrados todos, encontramos, depende de una mejor decisión al final, ¿no? El trabajador o los trabajadores son responsables de qué? De informar de inmediato a su supervisor si es que ocurrió un accidente o incidente y también participar en la investigación de los incidentes o los accidentes. Participar directamente, participar con sus representantes de trabajadores, porque los representantes de trabajadores tienen que dar el soporte, ¿no? Es un área, es un organismo que da el soporte para la gestión de la seguridad y la salud dentro de la organización. Tienen el mismo objetivo, al final el objetivo tanto de la empresa, del área de seguridad, del comité y del ingeniero, del supervisor de seguridad, es obviamente evitar la ocurrencia de eventos no deseados y poder evitar o reducir las pérdidas que se podrían generar por estos. Responsabilidades del supervisor o jefe de sección: facilitar el traslado del accidentado, brindar los primeros auxilios, como dice la 024, informar los accidentes o incidentes, movilizar al personal, presentar el reporte preliminar o el flash report que lo conocemos. Ese es el antes, ¿no? Es un borrador prácticamente, decimos qué es lo que ha ocurrido a grandes rasgos para poder comunicar. Tenemos que hacer el informe final después que se realizó la investigación. Para poder hacer una investigación debemos tener en cuenta el lugar, las personas, los trabajadores, considerando las partes, la información, documentación y todo eso. ¿Qué pasa si ocurre un evento con una empresa contratista? ¿Es nuestra responsabilidad o no? También, también es nuestra responsabilidad. Ten en cuenta que el titular minero inclusive es responsable solidario. Es una terminología que se usa, ¿no? Porque es responsable también de todo. Por eso que cuando llega una empresa contratista tiene que allanarse al sistema de gestión, a las políticas, procedimientos, estándares que emite el titular minero. Si independientemente la organización, la empresa contratista puede tener su sistema de gestión, puede tener todo, porque al final a ellos también los van a supervisar, ¿no? Entonces, pero se allana muchas veces a las políticas o a las recomendaciones o normativas de los titulares mineros. Entonces, si yo tengo en mi área empresas contratistas o empresas conexas, entonces esas empresas son mi responsabilidad. Y si ocurre un evento no deseado con un trabajador de una empresa especializada, tenemos que estar ahí para poder asegurarnos de que se apliquen los controles o las medidas correctivas adecuadas. La pirámide, esta pirámide de Franville nos sustenta, ¿no? Nos explica de que la base de los eventos no deseados, en este caso, vienen a ser los actos, condiciones, subestándares, que van a generar incidentes, y 600 incidentes nos van a generar o nos pueden generar 41 accidentes, 30 con daños materiales, 10 con lesiones leves y uno que puede ser incapacitante o mortal. No es... A ver, vamos reportando. Cuando vamos a 600 incidentes, ya deberíamos tener un accidente grave. No es exactamente, pero lo que nos explica es cómo se generan esos eventos. ¿Y qué debemos controlar? Es la base, pues, ¿no? Si nosotros reducimos la cantidad de incidentes, es que estamos atacando lo que viene a ser las causas inmediatas. Si nosotros controlamos los actos y las condiciones subestándares,
Entonces estamos controlando lo que vienen a ser las causas inmediatas. Y si ya pude controlar las causas inmediatas, tengo que bajar un poquito y ver las causas básicas. Y las causas básicas vienen a ser factores de trabajo y factores personales. ¿Por qué? Los factores personales nos explican por qué las personas cometen actos subestándares. Y los factores de trabajo nos explican por qué existen condiciones subestándares. Para cada accidente grave ocurrieron 600 incidentes. ¿Y qué nos dice esa reflexión, no? O sea, nos escaparon 600 oportunidades para prevenir el accidente. Porque si yo sé qué es el incidente y hago la investigación de ese incidente, identifico esas causas, gestiono y aplico medidas correctivas y o preventivas frente a otros eventos, entonces estoy gestionando y estoy reduciendo la probabilidad. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, tenemos que reducir la probabilidad, porque el riesgo sabemos que siempre va a existir. El riesgo está inmerso, el riesgo asociado, ¿no? Existe y siempre existe la probabilidad. Lo que tenemos que hacer es aplicar controles. ¿Cuáles son las fases para la investigación? Lo que es uno, respuesta inicial. ¿Cuál es esa primera respuesta que vamos a dar? Paso 2, recopilar evidencia. Paso 3, identificar esas causas. Y más adelante vamos a ver el modelo de causalidad de pérdidas. Paso 4, cuáles son las medidas correctivas. Y paso 5, el informe de investigación. Veamos cada una de estas. Paso 1, respuesta inicial. Ocurrió el accidente. ¿Qué hacemos? Llamamos al centro de control, comunicamos, reportamos. Estas son las fases de la investigación, ¿no? Que evaluamos el área. Es importante asegurar el área para evitar que genere más pérdidas. Tenemos que asegurar que no se generen más pérdidas. 3, garantizar que se presten los primeros auxilios de forma adecuada. Asegurarnos, la línea de supervisión debe asegurarse de contar con protocolos de respuesta a emergencias para los diferentes eventos que pudiesen ocurrir. No debe moverse, no debe alterarse el escenario del accidente. Porque todo eso se llama evidencia, ¿no? Todo eso es evidencia. No debes modificar el escenario del evento. Paso 2, debemos recopilar evidencia y a esto aplicamos las 4P. Posición, nos dice. ¿Cuál es? El antes, el durante y el después. Podemos hacer gráficos, diseños a mano alzada, inclusive, si no tenemos otros medios digitales para poder capturar información. Tenemos que considerar y quiénes están involucradas, cuántas personas están en el área, cuáles las víctimas, si puede darnos la versión, si está consciente, si está en capacidad, obviamente, los compañeros de trabajo, los testigos, el mismo supervisor del área, ¿no? Documentos y papeles, toda la documentación posible que se pueda captar. Se hizo IPER-C, si es un trabajo de alto riesgo, se hizo PETAR, está firmado, está validado. El trabajador cuenta con autorización para la tarea que va a estar realizando, para el equipo que está operando. Entonces, todo eso va dentro de los papeles y documentos, formatos, evidencias, todo eso es evidencia. Partes que podrían darnos la luz de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? No, tuvimos la fractura, se reventó un espárrago, ¿no? Ya, pero el espárrago, ¿por qué falló? Fue por, ahí justamente viene la parte de la investigación. Yo como supervisor puedo puedo tener una idea, ¿no? Pero ¿quiénes son los especialistas? En ese caso, si es que está involucrada partes, puede ser el área de mantenimiento, quienes dan mayor información, mejor información mucho más exacta realmente qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no? Por eso es que hablábamos que lo ideal es que se formen equipos multidisciplinarios. Paso 3, identificar las causas.
¿Qué usamos? El modelo de causalidad de pérdidas. Ese modelo de causalidad de pérdidas me va a explicar cómo los dominós, también se conoce como el efecto de los dominós, cómo estos dominós nos generan, nos explican cómo se generaron las pérdidas. Entonces, para eso tenemos la falta de control administrativos, las causas básicas, factores personales, factores de trabajo. Las causas inmediatas son los actos y las condiciones subestándares. O sea, la ocurrencia de causas básicas, o sea, los factores personales o los factores de trabajo nos explican por qué se generan actos y condiciones subestándares. Y estos por contacto vamos a tener que un incidente o un accidente que podría generar, ya en este caso, una pérdida, que es post-contacto, ¿no? Que puede afectar a las personas, a la propiedad, al proceso o al medio ambiente. El control administrativo, en este caso la falta de control, el primer dominó, nos habla de la responsabilidad de la supervisión. ¿Qué nos dice? El supervisor está directamente relacionado con el trabajo de seguridad, calidad, producción o costo. Entonces, el supervisor es responsable, o sea, no es que ya yo soy mantenimiento y solo veo la parte de mantenimiento y lo demás no sé, no. El supervisor tiene que tener en cuenta que no solo es producir, sino es producir con seguridad. Realizar su trabajo con seguridad. Dar las órdenes teniendo en cuenta la seguridad, no solo de él, sino de sus colaboradores. O sea, yo debo producir con seguridad, considerando la calidad y al menor costo posible. Entonces, todo eso es gestión, ¿no? O sea, él debe planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, ahí viene el primer control, ¿no? Vean que si el primer dominó está relacionado a la línea de supervisión. Porque no solo es contar con programas adecuados, estándares adecuados, normativa y todo, sino tenemos que asegurar el cumplimiento de esa normativa, de esos estándares, de esos procedimientos. Porque de nada te sirve contar con todo si es que no hay cumplimiento, ¿no? Las causas básicas vienen a ser factores personales y factores de trabajo. Esos factores personales y factores de trabajo vienen a ser eso lo que nosotros vamos a buscar. Causa básica, causa origen, causa raíz también, ¿no? Entonces, las causas básicas, en este caso, los factores personales, no se explican por qué se cometen actos subestándares. ¿Por qué los trabajadores o las personas cometen actos subestándares? El evento fue porque hubo un exceso de velocidad. Ok. Entonces ahí regresamos nosotros al factor personal y decimos, ¿y por qué ese trabajador excedió la velocidad? No, es que se cayó haciendo un trabajo en altura. Sí, pero ¿por qué incumplió el procedimiento? ¿Por qué no usó su equipo de protección o de tensión contra caídas? Entonces, ahí buscamos lo que son factores personales y factores de trabajo. Los dos factores personales o factores de trabajo, y en los factores de trabajo nos explican por qué existen o se generan condiciones subestándares. Normas inadecuadas de trabajo. Una norma inadecuada, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué, Axel? Aquí tienes tu procedimiento de trabajo. Ah, bacán. ¿Y de qué año es? Bueno, hace 4 años, ¿no? Sí. Inclusive a veces recibimos procedimientos, decimos, cuando se hacen las auditorías, se ve eso, ¿no? Dice, dame el procedimiento de tal actividad. Y te entregan un procedimiento todavía con el reglamento, el anterior, a la 024, tiene la 055. Ya te entregan, ¿no? Procedimiento, con la 055, o sea, totalmente desactualizado. No cambia mucho, pero igual, o sea, tú tienes que actualizarlo y la normativa dice que tienes que revisar tus procedimientos por lo menos una vez al año. Y revisar procedimiento no quiere decir que solo le cambio la fecha, ¿no? Sino es que tengo que revisar la esencia del procedimiento. Tengo que revisar si ese procedimiento sigue aplicando en campo. ¿Qué pasa, ¿qué pasa si cambió la tecnología? De repente ya tienes otros productos, otros equipos, otras herramientas y de repente ese procedimiento ya no aplica al 100%. Entonces tenemos que revisar también esos procedimientos en campo.
Motivación, diseño, mantenimiento inadecuado. Es muy importante, ¿no? Tener en cuenta, aquí hay una frase que se usa para la parte de ergonomía. ¿Qué se dice? El puesto de trabajo se adapta, ¿no? Se amolda a la persona, más no el trabajador al puesto de trabajo. Y antes era así, pues, ¿no? Ya, el trabajador tiene que adaptarse al puesto de trabajo. Pues no, la ergonomía te dice que es lo contrario. El puesto de trabajo tiene que estar diseñado de acuerdo a las características del trabajador. Uso, desgaste, etcétera, ¿no? Explican por qué existen condiciones subestándares. Estos son los factores de trabajo. Entonces, no se olviden, las causas básicas, factores personales y factores de trabajo. ¿Cuáles son algunos de los factores de trabajo? Factores personales. Capacidad física, capacidad mental. Encontrarme física y mentalmente apto para el puesto. ¿Te acuerdan para trabajos en altura? ¿No? ¿Qué nos dice? Nosotros debemos contar con un certificado de suficiencia médica y ese certificado de suficiencia médica me va a declarar que me encuentro apto física y mentalmente, ¿no? Para realizar esos trabajos. Y si no tengo alguno de esos, obviamente no puedo realizar ese trabajo. Estrés físico, fisiológico, estrés mental o psicológico. ¿Qué ocurre ahora que estamos con el tema de la pandemia? Estamos complicados con el tema de la pandemia. Entonces, tenemos un tema ahí de estrés mental, ¿no? Si tenemos algún familiar que se ha visto afectado, ¿no? A algún, a ver, ¿a quién pues, familiar, algún conocido, ¿no? Alguien que ha afectado este virus. Entonces, obviamente eso te va a tener también, o sea, no vas a estar 100% concentrado en tu trabajo y vas a estar pensando, ¿no? Estar concentrado en qué es lo que puede estar ocurriendo, qué es lo que puede estar pasando con tu entorno familiar de repente. Y eso también te va a distraer de tu trabajo. Entonces estamos hablando ahí de estrés mental, falta de conocimientos. Si bien no todo conocemos, pero para eso, ¿qué tenemos? El anexo 4 y el anexo 5 de acuerdo a la normativa. El anexo 4 es la inducción básica y el anexo 5 es la capacitación o la inducción específica en el puesto de trabajo, donde, no se olviden, ustedes reciben todos sus procedimientos, su manual de procedimientos de trabajo. Te entregan equipo de protección personal, perfecto, pero también no es que solo toma tu bolsita y eso es tu equipo de protección. Ahí te dice la norma, tienen que darte la información, cómo se usa, cómo se cuida ese equipo de protección personal. Falta de habilidad puede estar relacionada a una falta de experiencia también. Motivación inapropiada. O sea, decimos, ¿qué motivó a este trabajador para que haga eso? ¿Qué es lo que le motivó? ¿Se acuerdan ustedes el día de ayer? Ayer o anteayer, creo. Hubo un accidente, en la noticia salió un accidente de un conductor de combi que atropelló a una fiscalizadora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa inmediata? ¿No? Ahí vemos que este señor pasa por encima de la fiscalizadora. No sé si la habrá visto o no la habrá visto, pero excede la velocidad, inclusive se escapa, ¿no? Se escapa ahí tratando de huir de los fiscalizadores, de la policía, etc. Pero para poder haber hecho todo eso, él tuvo alguna motivación, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que motivó que ese señor haga eso? Cometa esa negligencia. Entonces ahí tendrás que evaluar también esa capacidad mental, ¿no? Psicológica. Factores de trabajo, liderazgo y o supervisión inadecuada. Ya hemos visto que el primer dominó está en la parte de control, la parte de administración,
y también puede estar relacionado a un liderazgo y o supervisión inadecuada. El supervisor tiene un rango en el cual tiene que saber gestionar al recurso humano, ¿no? Porque obviamente tiene personas a su mano. Entonces debemos saber gestionar de forma correcta, de forma adecuada. Y no se olviden, tenemos que cuidar, y eso lo dice la 2004, no solo es tu integridad, sino la de tus trabajadores. Ingeniería inadecuada, diseños inadecuados, compras y adquisiciones inadecuadas, mantenimiento inadecuado, herramientas y equipos inadecuados, estándares de trabajos inadecuados. Bien. Desgaste excesivo, abuso, mal uso son algunos de los factores de trabajo que podrían ser considerarse como causa de accidentalidad. Y hemos visto que las causas básicas son factores personales y factores de trabajo. Y lo que vienen a ser causas inmediatas son actos y condiciones subestándares. Los actos y las condiciones aumentan la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados. Entonces, la existencia de causas básicas hace posible que existan actos y condiciones. Y esto nos puede llevar a la pérdida, ¿no? La caída de este denominador nos puede llevar a la pérdida. Un acto o una condición. Y viene a ser una desviación de un estándar, ¿no? Sabemos que el acto subestándar es el incumplimiento por parte de la persona de un estándar. Y la condición subestándar es la condición física, el área física, que no cumple con un estándar. Y nosotros todo lo tenemos estandarizado. Todo debe estar estandarizado. Y para eso inclusive nos soportamos de la señalética, ¿no? Las señales, los avisos, etc. Incidentes, accidentes, que por contacto con energía o sustancia nos pueden llevar a ¿qué? A sufrir una pérdida. Principalmente que puede afectar a las personas y o también a la propiedad, al proceso, al medio ambiente. Ese es el modelo de causalidad de pérdidas. Y ese modelo de causalidad de pérdidas tiene 3 etapas. Etapa de precontacto, etapa de contacto y la de postcontacto. La de precontacto es antes de, ¿no? Esa es la de precontacto. La de contacto es cuando ya tenemos el incidente o el accidente y el postcontacto es cuando ya tuvimos una pérdida. Entonces, dentro de estas 3 etapas todavía se puede gestionar, sí. Obviamente, la etapa de contacto sí o sí, porque es una etapa netamente preventiva. Entonces, si es una etapa netamente preventiva, podemos aplicar nuestros controles. Por ejemplo, elaboración correcta de programas, desarrollo, implementación, cumplimiento de los mismos, retroalimentación adecuada. La retroalimentación nos permite ¿cómo le llamamos? Realimentar, volver a dar la información. Entonces, como supervisores tenemos que asegurarnos que el mensaje está llegando, ¿no? Que el mensaje ha llegado y que el mensaje sea el adecuado también, ¿no? En la etapa de contacto también podemos aplicar controles que eviten o reduzcan el potencial, ¿no? El daño. Reemplazo por formas alternas, por ejemplo. Sustancias menos dañinas. Ten en cuenta que estamos hablando ahí inclusive ya de controles, ¿eh? El reemplazo de formas alternas puede ser un tema de sustitución, control de sustancias menos dañinas, con sustitución o reemplazo, reducción de la energía liberada, barreras, resguardos, modificación de superficies de contacto. Todo esto nos va a permitir a nosotros reducir, si es que ya se genera el evento, reducir el potencial de pérdida. Y en la de post-contacto, cuando ya tenemos cuando ya tuvimos el evento, también se controla. ¿Qué pasa si yo no tengo un plan de respuesta a emergencias? Si no tengo un plan de respuesta a emergencias, entonces puedo tener pérdidas mayores
o la consecuencia puede ser mayor, ¿no? Si yo respondo de forma correcta, de forma adecuada, en el menor tiempo posible, estamos hablando de primeros auxilios, entonces voy a lograr preservar la vida del trabajador. Pero si no respondo en el tiempo adecuado, no tengo mi plan de respuesta, no tengo planes de rescate, no tengo equipos para el rescate, entonces la probabilidad de que la lesión sea mayor es alta, ¿no? Entonces debemos tener planes de respuesta a emergencias, sistemas de salud, operación de rescate, rehabilitación, todo eso en la parte de postcontacto. Gestionando para reducir las pérdidas. Hemos visto el modelo del iceberg, donde nos dice que los accidentes generan pérdidas, tanto de costos directos como costos indirectos. Entonces, este es el modelo de causalidad de pérdidas. Este es el modelo de causalidad de pérdidas que tiene precontacto, contacto y postcontacto. Y ahora, para hacer la investigación, ¿cómo hacemos? Vamos a hacerlo como el cangrejo. Vamos como si ya tuvimos un incidente o un accidente, vamos a retornar a lo que son causas inmediatas. Eso es lo visible en el evento, ¿no? Pero antes de que ocurra el contacto, vemos lo que son los actos y condiciones. Y seguimos retrocediendo y vamos a lo que son las causas básicas, factores personales o factores de trabajo, y a su vez lo que vienen a ser estándares o programas inadecuados. ¿Por qué ocurren los accidentes? Es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué ocurren los accidentes? Si bien son eventos no deseados o inesperados, que ocurren como consecuencia del desarrollo de nuestras labores, de nuestras tareas, puede ser por desconocimiento. Se desconoce la forma correcta de hacer las cosas, por eso ahí viene la importancia de los procedimientos de trabajo, que es una secuencia lógica para lograr un objetivo. No se corrigen las deficiencias. Se hace investigaciones muchas veces y se identifica la causa, pero no se corrigen. O por último, no se llega a todos. Cuando se hace una investigación, se obtiene un resultado que es el informe. Y ese informe está dentro de eso, dentro de ese informe están las causas. ¿Y cuáles son las medidas correctivas? Esas medidas correctivas tienen que llegar al 100% de trabajadores. Dicen, no, pero ellos no son del área operativa. Igual, o sea, todos tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido. No se inspecciona ni evalúan las condiciones de trabajo y se subestima el riesgo. Sabemos que la inspección es una de las herramientas muy valiosas para poder identificar justamente esas condiciones subestándares en las cuales podemos vernos inmersos. Alguien sin la autorización o sin experiencia decidió seguir adelante. Y dicen, no, el golpe enseña, ¿no? Dale nomás que el golpe enseña. Sí, pero puede ser el último golpe, ¿no? Si no sabemos, no conocemos, no digamos, yo sí sé, ¿no? O sea, preguntemos, ¿no? Digamos, sí, supervisor, no, esa tarea no sé exactamente cómo se hace. Me puede dar la información, me puede dar el procedimiento, porque si son tareas rutinarias, deben contar con procedimientos de trabajo. Y si no son tareas rutinarias, debe contarse con un ATS. Alguien con autoridad decidió que el costo para corregir la deficiencia excedía del beneficio derivado de la corrección. Y ese es uno de los problemas serios que se tiene, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero se nos va a salir muy caro, ¿no? Corregirlo. Más caro te va a salir cuando tengas las pérdidas, porque eso sí son pérdidas. Porque cuando tú corriges vas a invertir. Y esa inversión no es solo es para ese momento, para ese evento, sino es para el futuro. Entonces, si tú inviertes, obviamente lo que estás haciendo es reducir la probabilidad que ocurra un evento en ese momento y más adelante. Y hemos visto que los costos indirectos son mucho más altos que los costos directos. Entonces, digamos, no pongamos en la balanza, digamos, no, eso es un gasto, ¿no? Gasto va a ser cuando tienes accidentes. Eso sí es gasto porque eso es pérdida. Alguien con autoridad no escuchó al trabajador cuando informó la deficiencia.
A veces dice, reporten los incidentes y tenemos que reportar los incidentes y aquí está su formato, su chequera, lo que sea. Ya, y tú reportas el incidente y al final no se hace nada. ¿Mm? Reportamos y al final no se hizo nada, no se aplicó una medida. Entonces, obviamente, pues la probabilidad existe de que ocurran incidentes. Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para poder hacer la investigación. ¿Quién es el accidentado? Tenemos que saber los antecedentes, su experiencia, ¿no? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Por qué ocurrió el accidente? ¿Y quiénes fueron los testigos del accidente? Son algunas de las preguntas que podemos hacernos para poder hacer una correcta investigación. Y si yo obtengo esa información, logro conseguir esa información, entonces ya me puedo acercar a qué? A identificar esa causa que origina el evento. Y no solo es identificar la causa, ten en cuenta que nosotros tenemos que llegar a las causas básicas y esas causas básicas, ¿qué deben contar? Las causas básicas, cada una de las causas básicas debe contar con una medida correctiva. Cada una. O sea, eso al final en el informe vamos a tener que llegar a eso, ¿no? A identificar cada una de las causas básicas, pueden ser más de una. Y entonces cada básicas, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener, obviamente, una medida correctiva. Y esa medida correctiva no solo es en papel, no es que ya tengo la medida correctiva en mi informe, excelente. Y lo que se necesita no es el formato, sino es la corrección y levantar esa observación. Si yo puse, por ejemplo, que tengo que implementar guardas de protección en lugares X, entonces tengo que asegurarme, porque yo soy el supervisor, yo estoy liderando la investigación y tengo que asegurarme de temporales y permanentes. Si tenemos medidas temporales son para el momento, ¿no? Por ejemplo, colocamos un muro de seguridad provisional, ¿no? Para evitar el ingreso de personas. O colocamos una cinta, una señal, etcétera, ¿no? Para evitar el ingreso de personas. Eso es temporal, eso no es definitiva. Y nosotros lo que necesitamos son controles o acciones permanentes. Esas son las que van a atacar justamente la causa origen. Esas son las que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, si bien es necesario colocar medidas temporales en ese momento, no es lo definitivo, porque la temporal solo corrige las condiciones y actos. Y nosotros tenemos que corregir que los factores personales y factores de trabajo, que vienen a ser las causas básicas. La acción correctiva va a depender de nuestra jerarquía de controles, que la podemos considerar como baja, media o alta. La jerarquía de controles tiene dos bloques, no, si lo dividimos en dos, serían las barreras duras y las barreras blandas. Entonces, estas barreras duras, que las consideramos como la eliminación y la sustitución, en realidad no necesita mayor supervisión, ¿no? O sea, no hay mucha supervisión, simplemente se aplica y caminan solas. En cambio, si ya bajamos a lo que son medidas o controles de ingeniería, estos controles de ingeniería necesitan supervisión periódica. En cambio, las barreras blandas, que vienen a ser los controles de administrativos o equipo de protección personal, estos controles de baja jerarquía sí necesitan supervisión casi permanente. Entonces, tú tienes que tener que considerar eso cuando lo implementes dentro de tus medidas correctivas, ¿no? O sea, no es que solo es, ya lo ponemos a administración, vamos a darle retroalimentación a todos ya. Sí, pero eso necesita supervisión. Entonces, tienes que considerar si es que te vas a dedicar también a hacer seguimiento a eso, ¿no? Es importante tener en cuenta el momento de aplicar medidas correctivas.
si van a ser bajas, medias o altas. Esto va a dar origen ¿a qué? A un informe de investigación. Ese informe de investigación va a considerar las pérdidas, no se olviden, en una investigación, en un modelo, en un informe de investigación, consideren también los costos, o sea, costeen ese accidente. ¿Cuánto realmente están perdiendo? ¿No? Ya sabemos que el accidente sí genera pérdidas. Entonces, costéenlo y sepan cuánto realmente están perdiendo por ese evento. Porque hemos visto, ¿no?, que los costos indirectos son mayores. Entonces, lo ideal es que se cosee y se sepa realmente cuánto se está perdiendo, cuánto se está dejando de producir, inclusive, como consecuencia del evento ocurrido. Entonces, el protocolo es qué hacemos en el caso de un accidente. ¿No? Si ya tenemos el accidente, lo primero que tenemos que hacer es dar la primera respuesta, ¿no? Pero para eso vamos a llamar y comunicar. ¿Qué hacemos? Asegurar el área, comunicar, pedir ayuda. Pedimos ayuda y aseguramos el área. No se olviden que al asegurar el área estás reduciendo la probabilidad de que otra persona se vea afectada también, ¿no? Ustedes mismos, los rescatistas, los brigadistas, quien esté ahí brindando primeros auxilios, etc. Entonces tenemos que asegurarnos de que no exista otra víctima más. Asegurar que no ocurra otra víctima. Entonces, en ese caso damos primeros auxilios. No se olviden que todavía existe ese protocolo de salubridad, o en este caso de bioseguridad, que no debemos tener contacto con los fluidos de las víctimas. Tenemos que asegurar el área, evaluar el potencial de pérdidas y adoptar medidas de control. Hemos visto medidas de control, cuáles son esos controles, en base a nuestra jerarquía, pero podemos colocar también los temporales y después los permanentes. En casos de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales, ¿qué debemos hacer? En ese caso, formamos un comité, un equipo multidisciplinario, y ese equipo multidisciplinario nos va a dar nosotros la luz, ¿no? Quiénes van a participar, quiénes deben participar, y para eso se establecen responsabilidades, ¿no? Entonces, cada empresa, cada organización puede contar con su tabla, como en este modelo, de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si es un accidente mortal, ¿quiénes no participan? No, pero es un accidente leve. O solo son daños a la propiedad. Entonces, ¿quiénes deben participar? Entonces, ahí ustedes conforman un equipo en base, por ejemplo, a ese modelo que se tiene como una tabla, ¿no? Cada organización es independiente, obviamente, de establecer sus responsabilidades internamente, más allá de las que te dice la 024, ¿no? No debemos alterar o mover el escenario del accidente. Se deben conservar las evidencias. Hasta que estas evidencias ya se hayan levantado, ya se cuente con todas esas evidencias, entonces en ese momento ya se puede dar luz verde. Pero tiene que haber alguien que dé la luz verde. Tiene que ser el supervisor, ¿no? Responsable. El supervisor responsable ya haya levantado toda la información, haya concluido con su levantamiento de información y puede dar luz verde, ¿no? Para poder iniciar las operaciones. Lo que buscamos, como dijimos desde el inicio, son las causas. Las causas que originaron ese evento no deseado. Una vez que identificamos las causas, aplicamos las medidas preventivas o correctivas. Dicen preventiva, sí, pero es para otro evento, no es para eso, porque obviamente ese evento ya generó pérdidas, ¿no? Entonces aplicamos medidas correctivas a eso y preventivas para evitar ocurrencia de otros eventos con características similares. Para eso usamos el modelo de la jerarquía de controles, ¿no? Lo que es la eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos y equipo de protección personal, que pueden estar divididos en baja, media y alta. Aplicamos esos controles. Se emite el informe y no se olviden, cada causa básica debe contar
con una recomendación, con una medida correctiva. Cada una de ellas. Y ese es el modelo, ¿no? Porque si tú no corriges, si identificaste solo la causa, ya identificé la causa, y esta no la corregiste, de nada te sirvió, ¿no? Para lo que son investigaciones especiales, en el caso de accidentes mortales, en el caso de accidentes mortales, obviamente el médico de turno va a dar va a verificar el deceso, por ejemplo, si es dentro de la unidad o si está dentro de lo que es desplazamiento también. La labor se paraliza, no se mueve nada hasta que llegue la fiscalía, porque la fiscalía, ¿qué es lo que va a hacer también parte de su investigación? A veces la fiscalía inicia investigación de oficio, no necesariamente tiene que tener una denuncia. Tiene que tener una buena comunicación, el recurso humano se comunica con la fiscalía, se restringe la información hasta que se pueda lograr ya el informe final. En el caso de las enfermedades ocupacionales, igual, la unidad médica, el responsable, el médico ocupacional, es el que está a cargo de esto, ¿no? En relación a la investigación, tiene que cursar información, tiene que cursar inclusive información con los organismos de salud, ¿no? De salud, tiene que conformar o ser parte de repente de los comités. Para poder declarar incapacidad permanente es todo un tema, ¿no? Es todo un proceso que va a considerar el menoscabo de la capacidad física del trabajador, ¿no? En el caso de accidentes de tránsito, lo comentábamos, ¿no? Tenemos 24 horas para reportar y para que se pueda activar nuestro seguro, en el caso del SCTR, muy parecido en el tema de tránsito. Para lo que son accidentes de tránsito, también tienes tus 24 horas para poder reportarlo. Se tiene que reportar, tienes tú un dealer, o no, un dealer no, es un broker, ¿no? En un corredor, quién es el que va a visitarte de repente para poder levantar evidencia, ¿no? Verificar inclusive los daños o las pérdidas que se hayan podido reportar al inicio como consecuencia del evento. Pero para eso, para que esto tenga validez, debe contarse con con la denuncia policial, ¿no? La policía hace un acta y esa acta es la que se va a presentar después a lo que es la aseguradora. Eso más o menos es la secuencia en el caso de los accidentes de tránsito. Si vemos costos, y mientras más accidentes tengamos, en el caso, por ejemplo, de tránsito, nuestra póliza va a subir. Si es un tema de accidentes personales, también tu SCTR también va a subir. Entonces, esta es la secuencia que nosotros vimos, ¿no? Respuesta inicial, recopilar información, identificar las causas en base a las tablas SCAT, medidas correctivas y el informe de la investigación. La respuesta inicial. ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos en la respuesta inicial? Controlar los potenciales consecuencias, garantizar que se presten los primeros auxilios, evaluar el potencial de pérdidas, determinar a quién es necesario notificar, y eso es dependiendo del tipo de evento, y esto ustedes lo tienen escrito en sus procedimientos o en sus estándares, en sus protocolos. Enviar a la víctima del accidente a la unidad médica y dependiendo de la gravedad, será derivado a un centro de salud. Identificar y conservar las pruebas. Pasamos a lo que es recopilar información, considerando las 4 P's: persona, posición, papeles, documentos, partes. Entonces, considerando estos 4 elementos, nosotros vamos a recopilar toda la información posible. Una vez que hemos obtenido esa información, por ejemplo, en evidencia de personas a quienes entrevistamos, si la víctima está consciente y puede obviamente aportar, también se considera. Si no, los compañeros de trabajo. Si no, los testigos. Si no, el supervisor. O sea, todos ellos te van a dar información. Veíamos las preguntas, ¿no? ¿Quién es el accidentado? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue la orden de trabajo, inclusive? Entonces, todos ellos nos van a dar información, quienes pueden ayudar a entender cómo y por qué sucedió el accidente. Y si hay otros testigos, también se levanta información. ¿Y cómo capturo esa información? Primero debemos calmar a las personas, explicar el propósito, se asume y se entiende
que una investigación no es para buscar culpables, sino para buscar las causas. ¿Okay? Debemos tratar de captar información al momento, después de que obviamente ya se dio la primera respuesta y se controló, se tomó control de la situación. Entonces en ese momento ya se empieza a lo que es el levantamiento de información. ¿Qué pasa si no tengo un formato o algo para tomar la declaración? La declaración es recomendable que esté en papel. ¿Por qué? Porque la declaración queda como una evidencia, ¿no? Queda un documento. Entonces, en mano alzada nada más puede llenar la declaración, qué pasó, cómo ocurrió, a qué hora ocurrió, etcétera, ¿no? Pues todo eso va a plasmarlo en un documento y tienen que firmarlo. Y ya hemos visto quiénes, ¿no? O sea, si la víctima o el accidentado puede hacerlo, perfecto. Si no, sus compañeros. Si no están sus compañeros, será pues los testigos. Y si no hay testigos, pues también tienes al supervisor, porque el supervisor fue quien dio la orden. Entonces, ¿cómo entrevistar? Se recomienda uno por uno. Al momento del evento, después de que pasó, se tomó control, ya se comienza con eso. No dejemos mucho tiempo, porque si no, la información se puede alterar. Hay que ser muy amigables, hay que tener una buena relación, una buena comunicación. Estamos hablando de comunicación. Esa comunicación, la buena comunicación, nos va a ayudar justamente a obtener mayor información. Evidencia de posición. ¿Cómo quedó el equipo? Antes, durante y después. Ya hemos dicho, si no tenemos formas de tomar fotos, entonces hacemos gráficos, dibujos. Si necesitamos para lo que viene a ser, en el caso de accidentes mayores, por un tema legal, podríamos considerar inclusive áreas especializadas, ¿no? Tenemos el área de CAD, tenemos los topógrafos de repente para levantar planos, diseños, etcétera, ¿no? Entonces puedes soportarte con los especialistas para poder tener mayor información. Puedes hacer simulaciones inclusive, ¿no? Y ahí vemos la evidencia de posición, qué es lo que ocurrió antes, qué ocurrió durante el evento y cómo generó, cómo se quedó después. Diagrama del escenario del accidente. Entonces debemos tener como ayuda eso, ¿no? Y la evidencia de papel, toda la información posible. Si es un producto químico, hoja MSDS. Si es una falla de equipo, un accidente, un tema mecánico, operación de equipos, entonces tenemos que ver las órdenes de servicio, las órdenes de mantenimiento, el checklist de inicio, etcétera, ¿no? Y obviamente el checklist del día y checklist anteriores, porque tenemos que ver, y muchas veces ahí vemos, ¿te acuerdan una de las causas por qué ocurren los accidentes y no se toman medidas correctivas o no se aplican las medidas correctivas? Es que muchas veces reportamos y en nuestros checklists, ¿no? Decimos, sí, el freno está, no sé, una falla X, ¿no? Porque el freno sí no puedes operar si tu freno está en mal estado. Alguna falla mecánica, no sé cuál fue. Entonces tú lo colocas ahí, ¿no? Y nuevamente al día siguiente, y nuevamente otro día. Entonces eso ya es, tú estás reporte y reporte y reporte y no se hizo nada. Entonces eso va a llegar al final, puede llegar, o sea, no exactamente, puede llegar a generar un evento no deseado. Los procedimientos, los estándares que estén actualizados. Si es un tema relacionado a equipo de protección personal, probablemente pidas hasta la evidencia del CARDEX, el CARDEX, de la entrega de equipo de protección, etcétera, ¿no? Mucha evidencia en lo que es papel, ¿no? Seguridad, mucho papel, hay bastante papel, bastante documento en realidad. Evidencia de partes, ¿qué pasa si es fallas con componentes, equipos, falla mecánicas? Entonces tenemos que identificar qué es lo que falló, cuál fue la falla, cuál fue el origen inclusive. Podemos decir, no, sí, pero ante esto ya estaba, ya tenía daños previos, ¿no? Ya había fisura, ya había desgaste. Entonces, ¿y por qué? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese evento? Una vez que hemos nosotros evidenciado todo lo que son partes, ya tenemos mayor información
que nos va a permitir gestionar mejor. A mayor información, obviamente mayor control. Entonces, una vez que hemos recopilado toda esta información, vamos a identificar las causas. Y para las causas, como les decía, usamos la tabla SCAT. Esta tabla SCAT va en la parte superior, donde decimos, ya hemos tenido una pérdida, vamos a determinar el tipo de contacto, cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas, y cuál es la falta de control, inclusive, porque va más abajo en lo que son procedimientos. Y esa es una de las tablas, ¿no? Usamos esta tabla SCAT para análisis sistemático de las causas, determinando la clasificación del riesgo, el tipo de contacto, las causas inmediatas, las CB o causas básicas y la falta de control. Tú vas a ir bajando, vas bajando y eso te va dando la ayuda, ¿no? Te dice, esto es, o esto puede ser, y cuál de ellos crees que es. Entonces tú escoges uno de ellos y vas colocando, vas colocando. Al final, cuando tenemos todas las causas básicas en el informe, todas esas causas básicas en el informe, cada una de ellas debe tener su medida correctiva. Cada una de ellas debe tener su medida correctiva. Y las medidas correctivas estaban basadas en la jerarquía de controles y que pueden ser temporales y permanentes. La idea, hemos dicho ya, que los temporales solo controlan lo que son causas inmediatas. Nosotros necesitamos gestionar las causas básicas. Entonces ahí vamos con las medidas correctivas permanentes. Y acá está, ¿no? Las temporales corrigen las causas inmediatas y las permanentes corrigen las causas básicas. Eso es lo que tenemos que corregir. El por qué. Y eso es lo que les estaba diciendo. Toda causa básica identificada debe tener una medida correctiva permanente. Sí o sí. Necesitamos que se cuente con una medida correctiva permanente. Y eso se va a plasmar en el informe. No se olviden que al momento en que nosotros plasmamos toda esta información en el informe, no solo es un tema de papel, sino que esto tenemos que llevarlo al campo, o sea, tiene que cumplirse en el campo. Si yo tengo toda esa evidencia y yo identifiqué esa causa, y esa causa, usando las 3 W, ¿qué, quién, cuándo? O sea, ¿qué es lo que tengo que corregir? ¿Quién es el responsable y cuándo lo va a hacer? Tengo que hacerle seguimiento también a esas medidas correctivas. Porque muchas veces tenemos los informes, los tenemos ahí almacenados y ni siquiera levantamos las medidas correctivas. Entonces, si no levantaste, no implementaste esos controles, entonces, ¿cómo aseguras de que no ocurra un evento con características similares? Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque tienes la información, ya tuviste un antecedente, ya encontraste la causa, ya sugeriste o implementaste los controles y no los cumplieron, entonces es inaceptable. Porque tienes un comportamiento permisivo. Y los comportamientos permisivos nos van a llevar más adelante a sufrir pérdidas. Entonces, ese informe, como decía, tiene que contar con con las causas, porque al final tenemos que buscar, no más allá de los datos, que vienen todos los datos de la persona, quién es el área, etcétera, ¿no? Las causas inmediatas, nosotros tenemos que abocarnos a las causas básicas. Y cada una de esas causas básicas debe contar con su medida correctiva. Para que quede claro, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro protocolo? En primer lugar, cumplir lo que dice la 024. La 024 nos dice que tenemos que hacer la investigación de todos los incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Priorizando, obviamente, ¿no? Priorizamos. Y no se olviden que los incidentes peligrosos, el potencial es mayor. Se estuvo allá a centímetros, digamos, de sufrir una pérdida. Entonces tenemos que hacer la investigación sí o sí. Esa investigación tiene como objetivo, acuérdense, no es que buscar culpables, sino identificar las causas que originaron ese evento. Una vez que nosotros hemos identificado esas causas, entonces aplicamos las medidas correctivas.
Y estas medidas correctivas deben llegar a todas las personas, incluyendo los que se encuentran de días libres y o vacaciones. No se olviden de las personas que están de vacaciones. A veces decimos todos, ya cumplimos, sí. Y justo ese uno que llega no sabía nada, no tiene la información. Y ese uno está desguarnecido prácticamente porque no sabe qué es lo que ha ocurrido. Siempre existe la posibilidad, pues, ¿no? Y esa es la gestión de riesgos. Nos tenemos que aplicar controles para lograr y evitar justamente que ocurran esos eventos no deseados. Y eso es al final lo que tenemos que hacer. Para evitar la ocurrencia de eventos y generar pérdidas, porque estos son pérdidas, y las pérdidas pueden ser tan grandes que te pueden llevar a paralizar componentes o inclusive una operación. A ver, un impacto ambiental negativo. Un impacto